Antonio Montero ha vuelto a la carga con unas declaraciones que han generado un gran revuelo en el mundo del entretenimiento. En una entrevista reciente, el periodista ha decidido hablar sin tapujos sobre la caída de Sálvame, un programa que marcó un antes y un después en la televisión española, pero que terminó consumido por sus propios errores. Con su estilo directo y sin pelos en la lengua, Montero ha analizado punto por punto los factores que llevaron al formato a su declive, haciendo especial hincapié en el conflicto con Antonio David Flores, una controversia que, según él, marcó un punto de no retorno. Además, ha señalado a Belén Esteban y su influencia dentro del programa, así como el papel de la productora y la cadena en la estrategia que llevó a la audiencia a darle la espalda a uno de los espacios televisivos más longevos de la historia reciente. La desaparición de Sálvame no fue un hecho aislado ni una decisión espontánea. Durante mucho tiempo, se ha especulado sobre los motivos que llevaron a su cancelación, con diversas teorías que van desde presiones políticas hasta un cambio de rumbo en la línea editorial de la cadena. Sin embargo, Montero cree que la verdadera razón es mucho más sencilla. El programa perdió su esencia, se alejó de su público y cuando quiso reaccionar, ya era demasiado tarde. Según sus palabras, el conflicto con Antonio David Flores fue un punto de inflexión que marcó el principio del fin. Lo que empezó como una estrategia para captar audiencia terminó volviéndose en su contra, y el espectador, cada vez más crítico y exigente, no tardó en darse cuenta de la manipulación que se estaba llevando a cabo. Para Montero, el gran error de Sálvame fue su incapacidad para leer correctamente el sentir del público. Durante años, el programa había logrado conectar con la audiencia gracias a su espontaneidad, su ritmo dinámico y su capacidad para generar debates y polémicas en tiempo real. Pero cuando se cruzó la línea y se intentó imponer un único discurso, todo cambió. El caso de Antonio David Flores fue el detonante más evidente de esta transformación. En su opinión, la forma en que se manejó el asunto fue completamente errónea, ya que en lugar de fomentar un debate plural, se optó por una narrativa única y parcial, lo que terminó alienando a una parte importante de los espectadores. El periodista recuerda que dentro del equipo del programa ya había voces que advertían del peligro de esa estrategia. Según él, Kiko Matamoros fue uno de los que más insistió en que estaban cometiendo un error gravísimo. «Nos estamos cargando esto», repetía constantemente, pero nadie le hizo caso. La productora, en su afán por mantener la atención del público y generar un relato atractivo, decidió seguir adelante sin medir las consecuencias. El resultado fue que, lejos de consolidarse como el programa de referencia que había sido durante años, Sálvame terminó convirtiéndose en un espacio cada vez más polarizado, donde el enfrentamiento dejó de ser un elemento de entretenimiento para convertirse en un problema real que terminó afectando incluso a la imagen de la cadena. Uno de los aspectos más polémicos de la entrevista ha sido la visión de Montero sobre el papel de la productora y la cadena en este proceso. Para él, está claro que la productora fue la que impulsó la narrativa que terminó por dinamitar el programa, pero también deja entrever que la cadena tuvo su parte de responsabilidad. Si desde arriba hubieran dicho, de esto no se habla, el tema se habría cerrado inmediatamente, asegura, lo que indica que hubo un respaldo claro a la estrategia que se siguió con el caso de Antonio David. Esto demuestra que no fue una decisión aislada ni un error puntual, sino una estrategia planificada en la que todas las partes implicadas jugaron su papel. En este punto, Montero no duda en señalar a Belén Esteban como una de las figuras que más peso tuvo en la dirección que tomó el programa. Aunque durante años fue uno de los rostros más queridos de Sálvame, su influencia dentro del formato terminó convirtiéndose en un arma de doble filo. Según Montero, Esteban no solo marcaba la línea editorial en muchos temas, sino que también tenía la capacidad de influir en las decisiones de la productora y la cadena. Esto hizo que el programa perdiera poco a poco su diversidad de opiniones y se inclinara cada vez más hacia un discurso monolítico que terminó por agotar a la audiencia. Otro de los episodios más llamativos que Antonio Montero ha sacado a la luz en su entrevista es la censura y la falta de pluralidad dentro de Sálvame, una situación que, según él, terminó desgastando el formato hasta hacerlo insostenible. Para ejemplificarlo, ha recordado un episodio particularmente tenso en el que Carlota Corredera, una de las figuras más influyentes del programa, lo expulsó en pleno directo. Montero describe aquel momento como el reflejo de la intolerancia que se había instaurado en Sálvame, donde la posibilidad de debatir con diferentes posturas se había desvanecido por completo. Dijo que o ella o yo, relata, dejando en evidencia que la línea editorial del programa había pasado de ser un espacio abierto a convertirse en una plataforma donde solo se aceptaban ciertas opiniones, mientras que otras eran directamente eliminadas. El periodista sostiene que esta actitud no solo lo afectó a él, sino que también fue un síntoma de la falta de libertad con la que tenían que lidiar muchos otros colaboradores. Aquellos que se atrevían a contradecir el discurso dominante eran apartados, silenciados o, en el peor de los casos, expulsados del programa.
Esto pasó más veces de lo que la gente imagina, asegura Montero, quien señala que la audiencia no tardó en percibir este cambio y reaccionó alejándose del programa. El público no es tonto. Cuando percibe que se le quiere imponer una idea en lugar de permitirle reflexionar y sacar sus propias conclusiones, se aleja, añade. Más allá del problema de la censura, Montero apunta a una cuestión aún más profunda: la radicalización progresiva del formato. En sus primeras temporadas, Sálvame se caracterizaba por su dinamismo, por su capacidad de adaptarse a los temas de actualidad y por la diversidad de voces que permitían generar debates realmente interesantes. Sin embargo, con el paso de los años, el programa se volvió cada vez más rígido, perdiendo la frescura y la espontaneidad que lo habían convertido en un fenómeno televisivo. Según Montero, este cambio no fue casual, sino que respondió a una estrategia de la productora para consolidar un mensaje muy concreto que, lejos de atraer a más espectadores, terminó por expulsar a un sector importante del público. Antonio Montero también hace hincapié en la influencia que algunos colaboradores llegaron a tener dentro del programa y cómo esto contribuyó a su decadencia. Menciona, por ejemplo, el caso de Belén Esteban, quien con el paso de los años adquirió un poder significativo dentro de Sálvame, hasta el punto de marcar la dirección de los debates y decidir qué temas podían tratarse y cuáles no. Belén tenía un poder enorme en el programa, mucho más del que la gente imagina, comenta Montero. Según él, esto propició que muchos colaboradores optaran por alinearse con la línea oficial del programa en lugar de expresar sus verdaderas opiniones, por miedo a ser relegados o directamente despedidos. Otro de los factores que Montero considera determinantes en la caída del programa fue la falta de autocrítica. En lugar de reconocer que ciertos enfoques estaban alejando a la audiencia, el equipo de Sálvame insistió en seguir el mismo camino, reforzando aún más los aspectos que estaban dañando su imagen. En los últimos años, la dirección del programa parecía vivir en una burbuja. No querían escuchar a la audiencia ni analizar qué estaba fallando. Creían que tenían la verdad absoluta y que podían imponer su discurso sin consecuencias, explica el periodista. Uno de los momentos clave en este declive fue, según Montero, el caso de Antonio David Flores. En su opinión, la manera en la que se abordó este conflicto fue el principio del fin para Sálvame. Lo que en un principio se presentó como un intento de hacer justicia terminó convirtiéndose en un ataque constante que muchos espectadores interpretaron como una campaña premeditada. La gente se dio cuenta de que lo que estaba ocurriendo no era periodismo ni entretenimiento, sino una persecución, afirma Montero. Esto generó una reacción adversa en la audiencia, que comenzó a desconectarse del programa en masa. La consecuencia de todo esto fue la pérdida de credibilidad y la desconexión con el público. Lo que durante años había sido un referente de la televisión española pasó a ser percibido como un espacio monótono, repetitivo y excesivamente politizado. Montero lamenta que el programa no supiera encontrar el equilibrio entre la polémica y el entretenimiento, algo que en su momento lo convirtió en un éxito. En sus mejores tiempos, Sálvame tenía una capacidad brutal de sorprender y enganchar a la audiencia. Era un programa impredecible, con un ritmo frenético y una espontaneidad que lo hacían único. Pero todo eso se perdió, reflexiona. La caída de Sálvame es, para Montero, un caso de estudio sobre cómo un formato puede pasar de ser un fenómeno televisivo a convertirse en un ejemplo de lo que no se debe hacer en televisión. Cuando juegas con la confianza del público, es muy difícil recuperarla, sentencia. Y eso fue exactamente lo que sucedió con Sálvame. El programa perdió la conexión con sus espectadores y cuando quiso reaccionar, ya era demasiado tarde. A pesar de todo, Montero reconoce que Sálvame fue un programa que marcó una época y que, con una mejor gestión, podría haber perdurado muchos más años. No se puede negar que fue un formato innovador, que cambió la televisión y creó un nuevo modelo de entretenimiento. Pero también es cierto que su final fue el resultado de una serie de malas decisiones que lo llevaron a un punto sin retorno, concluye. Para quienes quieran conocer la entrevista completa y escuchar todas las declaraciones de Antonio Montero, al final del vídeo se indicará en qué canal se puede ver en su totalidad. Si te interesa este tipo de contenido y no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del entretenimiento, no olvides darle like y suscribirte al canal. Gracias por tu apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Antonio Montero ha vuelto a destapar algunos de los episodios más oscuros de Sálvame, un programa que durante más de una década se consolidó como uno de los formatos más exitosos de la televisión española, pero que, según él, también escondía una cara menos conocida por el público: la censura, los favoritismos y la falta de libertad dentro del plató. A lo largo de su testimonio, el periodista no solo señala el ambiente de control que se vivía tras las cámaras, sino que además denuncia las injusticias que experimentó en carne propia, siendo testigo directo de los privilegios de algunos colaboradores frente a otros que eran tratados de manera desigual.
Uno de los ejemplos más claros que expone Montero tiene como protagonista a Belén Esteban, una de las figuras más emblemáticas de Sálvame, quien, según él, gozó siempre de una posición privilegiada dentro del programa, recibiendo un trato especial que la blindaba de cualquier crítica o señalamiento negativo. Montero relata cómo, en una ocasión, felicitó a todos sus compañeros al inicio de una nueva etapa del programa, recibiendo respuestas amables y agradecidas de la mayoría, excepto de Belén Esteban, quien ni siquiera se dignó a responderle. Para Montero, este gesto aparentemente pequeño era solo un reflejo de una actitud más profunda que Esteban mantuvo hacia él a lo largo del tiempo. Una falta de compañerismo que, lejos de ser casual, respondía a una dinámica de poder dentro del programa. Pero la relación entre ambos no solo se limitó a desplantes. Montero asegura que, en varias ocasiones, Esteban tomó decisiones que le perjudicaron directamente, llevándolo a enfrentar situaciones injustas que afectaron tanto su trabajo como su reputación. Según sus palabras, la colaboradora no solo le negó su apoyo en momentos clave, sino que incluso llegó a actuar deliberadamente en su contra, dificultándole las cosas en vez de ayudarle. «Me ha decepcionado muchísimo», confiesa el periodista, dejando claro que su experiencia con Esteban no fue precisamente positiva. Uno de los episodios más significativos que Montero recuerda con respecto a Belén Esteban tuvo lugar durante una boda a la que ella asistió junto a su esposo Miguel. De manera fortuita, Montero se enteró de que la colaboradora estaba presente en el evento, y en su faceta como periodista, decidió capturar algunas fotografías de la celebración con la intención de venderlas a una revista. Sin embargo, al comunicarse con ella para informarle sobre las imágenes, su reacción estuvo lejos de ser amistosa. En lugar de agradecerle por el gesto de avisarle, Esteban optó por tomar represalias contra él de la forma más perjudicial posible, maniobrando para que no pudiera obtener ningún beneficio económico de aquellas imágenes. Según Montero, lo que hizo Belén Esteban fue asegurarse de que él no pudiera vender las fotos a la revista, entregando ella misma el material directamente al medio de comunicación. Como resultado, la publicación terminó devolviéndole las imágenes a Montero, dejándolo sin la posibilidad de concretar la venta. Esta jugada no solo le hizo perder una importante suma de dinero, sino que además evidenció, según él, la enorme influencia que tenía Esteban dentro del programa y en la industria del entretenimiento en general. A pesar de lo sucedido, el periodista afirma que aún conserva la grabación de aquella conversación y que, si Esteban quisiera escucharla, estaría dispuesto a enviársela. Pero Belén Esteban no fue la única colaboradora con la que Montero tuvo desencuentros. También menciona el caso de María Patiño, otra de las figuras destacadas de Sálvame, quien, según él, mostró una actitud distante y fría cuando le intentó acercarse con un mensaje de felicitación. A diferencia de otros compañeros, que respondieron con cortesía, Patiño se limitó a un escueto gracias, sin mayor muestra de interés. Para Montero, este comportamiento no es casual, sino que está relacionado con la evolución de Patiño dentro del programa y su cambio de postura respecto a ciertos temas polémicos. El periodista recuerda cómo, en un principio, María Patiño se mostró crítica con la docuserie de Rocío Carrasco, cuestionando algunas de las declaraciones que se hacían en el documental. Sin embargo, su opinión cambió radicalmente de un día para otro, cuando en pleno directo, Jorge Javier Vázquez le hizo notar que su postura iba en contra de la línea oficial del programa. Todos recordamos ese momento en el que la corrigieron en directo, como si fuera una alumna a la que le estaban enseñando qué tenía que decir, comenta Montero. A partir de ese instante, Patiño se convirtió en una de las defensoras más acérrimas de Rocío Carrasco, adoptando una actitud que, según Montero, la llevó a rechazar cualquier argumento que fuera en contra de la narrativa establecida. Este giro tan repentino en su postura no pasó desapercibido, y para Montero, es una prueba más de cómo funcionaba Sálvame tras bambalinas. Los colaboradores que se alineaban con la versión oficial recibían apoyo y reconocimiento, mientras que aquellos que osaban cuestionar el discurso predominante eran marginados o incluso reprendidos en directo. En este contexto, Montero entiende que su relación con Patiño se haya visto afectada, pues él nunca estuvo dispuesto a seguir un guión preestablecido ni a aceptar imposiciones. Todas estas experiencias han llevado a Antonio Montero a una profunda reflexión sobre la maquinaria interna de Sálvame, un programa que, a pesar de haber sido un fenómeno televisivo sin precedentes en España, terminó convirtiéndose en víctima de sus propias dinámicas y errores. Durante más de una década, Sálvame se erigió como un referente del entretenimiento basado en el espectáculo, la polémica y la interacción directa con la audiencia, una fórmula que lo llevó a lo más alto en términos de audiencia y repercusión mediática. Sin embargo, con el paso del tiempo, lo que una vez fue sinónimo de espontaneidad y frescura se transformó en un ambiente marcado por el control, la censura y la falta de pluralidad.
Desde su experiencia dentro del programa, Montero señala que la caída de Sálvame no fue un hecho fortuito ni el resultado de una crisis de audiencia repentina, sino el desenlace lógico de una serie de decisiones equivocadas y una estructura interna que privilegiaba a unos pocos mientras desechaba sin miramientos a aquellos que no encajaban en su narrativa. En sus declaraciones, el periodista describe cómo, a medida que pasaban los años, el programa se fue convirtiendo en un espacio donde la libertad de expresión se reducía a lo que convenía a la línea editorial impuesta por sus presentadores y directores. Uno de los aspectos que más recalca Montero es la evidente falta de equidad entre los colaboradores. Mientras algunos gozaban de inmunidad absoluta y eran protegidos a toda costa, otros se veían sometidos a una presión constante, con el temor de que cualquier declaración desafortunada o cualquier postura incómoda pudiera significar su despido inmediato. Esta situación generó un clima de tensión permanente en el que muchos de los participantes, lejos de sentirse cómodos para expresarse libremente, optaban por autocensurarse o adaptarse a las reglas no escritas del programa para evitar represalias. Además de la censura y el control del discurso, Montero también destaca las diferencias abismales en términos económicos dentro del equipo. A lo largo de los años, se estableció un sistema de favoritismos en el que ciertos colaboradores recibían sueldos desorbitados y mantenían contratos blindados sin importar su implicación real en el programa, mientras que otros se veían obligados a aceptar condiciones cada vez más precarias. Esta brecha salarial no solo generó malestar y descontento, sino que también alimentó rivalidades internas, convirtiendo el plató en un campo de batalla en el que cada uno luchaba por mantenerse relevante. Sin embargo, más allá de los aspectos económicos y contractuales, lo que más decepcionó a Montero fue la falta de compañerismo y la traición entre colegas. Según él, Sálvame se convirtió en un entorno donde las alianzas eran efímeras y donde la competencia por el protagonismo llevó a muchos a traicionar a sus propios compañeros si eso les garantizaba más minutos en pantalla. Montero recuerda con especial amargura cómo algunas personas en las que él había depositado su confianza terminaron dándole la espalda o incluso intentando perjudicarlo para asegurarse su permanencia en el programa. Uno de los episodios que mejor refleja esta dinámica de favoritismos y protecciones fue su enfrentamiento con Carlota Corredera, quien en un momento de máxima tensión llegó a expulsarlo del plató en pleno directo. Según Montero, este episodio no fue un hecho aislado, sino un reflejo del clima de intolerancia que se había instalado en Sálvame. Dijo que o ella o yo, recuerda el periodista, subrayando cómo ciertos colaboradores gozaban de un poder absoluto dentro del programa, hasta el punto de poder decidir quién tenía cabida y quién no. Pero si hay una figura dentro del universo de Sálvame que representa mejor que nadie este sistema de favoritismos, esa es, según Montero, Belén Esteban. A lo largo de los años, la autoproclamada princesa del pueblo se convirtió en uno de los pilares fundamentales del programa, acumulando poder, influencia y un estatus intocable dentro del plató. Montero recuerda cómo, en un gesto de cortesía, felicitó a todos sus compañeros el día en que iniciaban una nueva etapa en el programa y cómo recibió respuesta de todos, excepto de Esteban. Aunque pueda parecer un detalle menor, para él fue una muestra más de la actitud distante, y en ocasiones, hostil que la colaboradora tenía con ciertas personas. Según Montero, su relación con Belén Esteban nunca fue cordial, y con el tiempo, las tensiones entre ambos fueron en aumento. Tengo muchas cosas que podría contar sobre ella, asegura, dejando entrever que ha sido testigo de situaciones que pondrían en entredicho la imagen pública de la colaboradora. Lo que más le ha dolido, sin embargo, no es la falta de cordialidad, sino el hecho de que, en lugar de ayudarlo en momentos difíciles, Belén Esteban se dedicó a hacerle la vida más complicada. Me ha intentado perjudicar de muchas maneras, y tengo pruebas que lo demuestran, afirma Montero, dejando claro que no se trata solo de percepciones personales, sino de hechos concretos que puede respaldar con evidencia. Uno de los episodios más tensos entre ambos tuvo lugar en el contexto de unas fotografías tomadas en una boda a la que Belén Esteban asistió con su pareja. Montero explica que, al enterarse de que ella estaba en el evento, decidió hacerle unas fotos, algo completamente habitual en el mundo del periodismo del corazón. No obstante, en lugar de gestionar la situación con profesionalidad, Esteban optó por dificultarle las cosas al máximo. Según Montero, no solo se negó a negociar con él sobre las imágenes, sino que incluso maniobró para que la revista a la que le había vendido las fotos se las devolviera, asegurándose así de que fuera ella quien se quedara con la exclusiva y cobrara por ella. Esta actitud, lejos de ser un caso aislado, era representativa de cómo funcionaban las cosas dentro de Sálvame. Las figuras protegidas del programa podían permitirse todo tipo de maniobras sin temor a represalias, mientras que aquellos que no contaban con la simpatía de la cúpula debían lidiar con obstáculos constantes, desde la censura de sus opiniones hasta la exclusión deliberada en ciertos debates o dinámicas del programa.
Esta estructura de favoritismos no solo generaba un ambiente de trabajo hostil para muchos colaboradores, sino que también terminaba afectando la autenticidad del programa, convirtiéndolo en un espacio donde la espontaneidad y la pluralidad de opiniones eran sacrificadas en favor de una narrativa previamente establecida. Montero también menciona otro caso similar con María Patiño, quien, en su opinión, demostró una falta de coherencia al cambiar radicalmente su postura sobre Rocío Carrasco en cuestión de horas, presionada por el propio equipo del programa. Fue como si le dieran un tirón de orejas en directo, comenta Montero, refiriéndose al momento en que Jorge Javier Vázquez prácticamente le indicó, delante de toda la audiencia, que debía alinearse con la narrativa oficial del programa. Este tipo de episodios reflejaban hasta qué punto las decisiones de los colaboradores no eran realmente suyas, sino el resultado de presiones internas que los obligaban a ajustar su discurso según las conveniencias del momento. El periodista sostiene que esta falta de independencia y la imposición de líneas editoriales tan marcadas fueron, en gran parte, responsables del desgaste del programa. Al público le gustaba la controversia, pero también la naturalidad de los enfrentamientos y la diversidad de posturas, y cuando todo comenzó a parecer forzado y manipulado, la conexión con los espectadores empezó a desmoronarse. El formato dejó de ser una plataforma de entretenimiento impredecible para convertirse en una especie de guión preestablecido donde algunos eran protagonistas intocables y otros, meros peones sacrificables. En definitiva, todas estas experiencias han llevado a Antonio Montero a concluir que la caída de Sálvame no fue una cuestión de azar ni de desgaste natural, sino el resultado de una gestión errónea basada en el amiguismo, la censura y una estructura de poder que favorecía a unos pocos en detrimento de los demás. La falta de renovación en los contenidos, sumada a una evidente desconexión con las nuevas generaciones de espectadores y a una serie de polémicas internas que desgastaron la imagen del programa, terminaron sellando su destino. Su testimonio ofrece una perspectiva inédita sobre lo que realmente sucedía detrás de las cámaras, desvelando aspectos que hasta ahora habían permanecido en la sombra. Para quienes quieran conocer más detalles sobre estas revelaciones, Montero invita a ver la entrevista completa en el canal Zona Rot, disponible en la plataforma de vídeos. En ella, expone sin filtro su visión de lo ocurrido y aporta pruebas que sustentan sus afirmaciones. Además, recalca la importancia de que la audiencia mantenga una postura crítica, cuestionando la información que recibe y evitando caer en las versiones oficiales sin contrastarlas con otros puntos de vista. Como siempre, anima a los espectadores a seguir atentos a futuras declaraciones que puedan arrojar aún más luz sobre el mundo del entretenimiento y sus intrigas. La televisión, lejos de ser solo un escaparate de entretenimiento, también es un reflejo de las dinámicas de poder que rigen la industria y que, en muchos casos, determinan el destino de los programas y de quienes participan en ellos.